Eh, es un tema extremadamente técnico, es un tema muy interesante que obedece mucho a las circunstancias propias que ha tenido el país. No es un tema exclusivo de la entidad de Chihuahua. Prácticamente la mayoría de los estados de la República tienen un mecanismo de protección a servidores públicos de alto nivel que tienen que ver con la toma de decisiones en materia ejecutiva y operativa de seguridad pública. Es algo que se ha venido estableciendo desde hace tiempo. Si yo mal no recuerdo, el primer mecanismo a nivel federal lo establece el presidente Calderón, establece las primeras reglas en un decreto de cómo tendrían que fijarse condiciones para proteger a las personas que tomaron las decisiones de alto nivel en el país. Y si mal no recuerdo, estoy seguro que Facundo tendrá más información, es un decreto que permitía precisamente eso, hacer un parteaguas en el antes y en el después de cómo hacer gestión pública en materia de seguridad de alto nivel. Y quiero decirle que en aquel decreto lo que se focalizaba principalmente en todo el gabinete de seguridad nacional, que sí estuvieron, hablo de la administración del presidente Calderón, tomando decisiones de altísimo nivel en un momento muy álgido de la administración pública, que luego en la siguiente administración pública federal se sostuvo un mecanismo exactamente igual. Prácticamente en el gobierno federal, no sé si hoy, de verdad, mentiría, pero en los últimos 2 sexenios anteriores había un mecanismo que permitía. Y ese mecanismo tiene una columna vertebral, tiene una columna central, que es un análisis. Esto no es una receta de cocina, no es una medida igual para todo, al contrario, debe estar sostenida en opiniones técnicas de áreas que en muchas instancias no existen, áreas que permitan determinar los grados de riesgo que tienen que ver con la toma de decisiones ejecutivas y operativas de las autoridades en materia de seguridad pública. Y ahí es donde se centra el debate. ¿Cuáles son las decisiones ejecutivas que implican riesgo? ¿Cuáles son las decisiones operativas o acciones operativas que implican riesgo? Y una vez de definir el riesgo, ¿qué implica ese riesgo? Político, físico, familiar, social, y eso también lo hacen los especialistas. Hoy hay especialistas que lo pueden determinar, pero en función de metodologías establecidas, desde luego en un mecanismo que primero es jurídico, luego es administrativo, luego es eminentemente técnico. De ahí que hay otras entidades federativas, ya no del gobierno federal, sino entidades federativas, estados de la República, que han adoptado mecanismos parecidos al del entonces del gobierno federal para proteger a las autoridades que dejan de serlo, pero que por las decisiones que tomaron corren algún riesgo. Y aquí insisto en que no es una receta de cocina. Aquí tienen que revisarse perfectamente bien las condiciones geocriminales de la entidad de la que se está tratando, qué decisiones se tomaron en el periodo reciente, si esas decisiones en verdad están teniendo tuvieron algún efecto de consecuencias mayores. A veces un cambio legislativo puede traer efectos o positivos o negativos en la escena geocriminal de una entidad, incluso de algún municipio, y habría que ver exactamente el nivel de decisión. Voy a poner un ejemplo. No nos asuste. No, al contrario, lo que quiero es darles un poco de que depende de muchas cosas. No todos los grupos criminales funcionan igual, esa es otra cosa, no hay una receta que digamos, el del grupo A piensa, opera y actúa igual, el C tampoco, digo, para no ponerles ni nombres, ni colores, ni apodos. No son homogéneos, no tienen estructuras parecidas,
ni reacciones similares. Yo les pongo el ejemplo personalísimo y seguramente mi colega Facundo Rosas también lo podrá decir. Yo vengo de una responsabilidad pública federal fuerte, y hoy en día yo no tengo un mecanismo de protección personal, y tomé decisiones de trascendencia nacional e internacional. Tuve resultados operativos de trascendencia nacional e internacional y hoy no he necesitado, hoy el mecanismo me daría 5 años de protección a nivel federal y tengo más de 2 años que no tengo un mecanismo. También tiene mucho que ver en cómo tomas las decisiones, cómo ejecutas los mandatos que te pide la ley, qué tan vertical, tan cuidadoso del marco jurídico eres, y eso pues te permite seguir transitando en la vida pública o en la vida privada sin riesgos, sin riesgos. Insisto, no hay recetas para esto, no nos ha tocado a todos lo mismo, no nos ha tocado el mismo escenario. Perdón que hable mucho de mi amigo Facundo Rosas, pero a él le tocó un escenario complejo, a mí otro, también complejo, y quiero decirles que esto tiene que basarse en definir, y que el Congreso, si toma una decisión respecto de implantar un mecanismo, tiene que tomar más bien una decisión de cómo debe ser el mecanismo técnico interior para hacer los análisis de riesgo, qué debe ser parte del análisis de riesgo, a quién deben cuidar. Ni siquiera el Congreso debe de definir números, 4, 5, 6 coches, blindajes, armas, nada por el estilo. Tiene que definir un mecanismo y un área técnica que tenga capacidad de definición técnica sobre ese mecanismo. Incluso me atrevería a decir que un área alejada un poco de, blindarla un poco de una decisión más política, para que sea exclusivamente una decisión eminentemente con observaciones técnicas. Y eso creo que daría mucha sustancia a una decisión que tome el Congreso respecto de cómo implementar un mecanismo de protección a servidores públicos de alto nivel. Porque hay quien dice, porque será un tema a discutir, si 2 años, 3 años, 5 años, no. Los riesgos pueden durar hasta 10 años, o los riesgos pueden durar 2 semanas. O sea, por eso es que se vuelve una decisión eminentemente técnica. Los riesgos tienen temporalidades y los especialistas los pueden determinar. El propio mecanismo puede decir que el riesgo se esté evaluando cada 6 meses, cada 12 meses, cada 18 meses, y ese riesgo puede ir variando y puede aumentar o puede disminuir. Si disminuye el riesgo, puede disminuir el mecanismo. Si es lo contrario, al revés. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que hay fórmulas preestablecidas que permiten saber, conocer el nivel de riesgo, y ese nivel de riesgo debe tener una fórmula para irlo atendiendo, y que para ustedes, como legisladores, lo que más bien tengan que dejar establecido es que sí haya un mecanismo o no. Yo creo que debe haber un mecanismo, pero que el mecanismo debe tener una columna vertebral eminentemente técnica, no política, y que tenga todas las facultades de tomar las decisiones ya de circunstancias, modo, cantidades, tiempos, periodicidad del análisis de riesgo, contenidos del análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Cosas por el estilo. Ese es mi punto de vista, muy respetuosa para la decisión que va a tomar el Congreso del Estado de Chihuahua. Sin más, empezamos. Muchas gracias, de verdad, maestro Enrique Galindo, un gustazo siempre escucharlo, siempre muy puntual, muy técnico, muy bueno, y además con una vasta experiencia, ¿no? Como exsecretario de Seguridad Pública en San Luis Potosí y como ex comisionado general de la Policía Federal en el país. Le agradezco muchísimo su opinión, su experiencia, y pues el habérnoslo compartido, le agradecemos muchísimo, y mucho éxito en sus actividades y en su agenda. Gracias de todo corazón.
Tiene apagado su micrófono, doctor. Correcto. Sí, agradezco mucho la invitación. Si hubiera alguna necesidad, algún intercambio de material, de información, algunas preguntas, me gustaría que por vía de la diputada Bujanda me las hicieran llegar y con mucho gusto seguimos en este intercambio. Hoy agradezco mucho que me den oportunidad de ausentarme. Ya les platicará Georgina en qué andamos, pero por lo pronto no quise dejar de participar en esta invitación que ustedes me hicieron. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues para ahorita compartirles también el correo electrónico del doctor Galindo para cualquier duda, aclaración. De verdad decirles, es una persona con un currículum impresionante, pero es aún más impresionante su sencillez y su capacidad de explicar cosas complejas de una manera muy simple. Muchas gracias de verdad, doctor Galindo. Gracias, diputada. Gracias a todas y gracias a todos. Hasta luego, Muchas gracias, mi querido colega. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Iniciamos la reunión formalmente, presidenta. Ya la iniciamos hace ratito, Gustavo. Al final del día no necesitamos en esta reunión porque no es una reunión ordinaria de la comisión, de quórum o algo. Sí me interesaba mucho, la verdad, porque creo que es una iniciativa que ha causado mucha polémica en la opinión pública, en la presencia de todas y todos ustedes. Me da mucho gusto ver que contamos con la presencia mayoritaria de los integrantes de la comisión. Actualmente, si no me equivoco, somos 4. Darle la bienvenida también a mi compañera diputada Marisela Sáenz Moriel, que veo que se conectó. El diputado Fernando Álvarez veo que entra y sale, creo que está teniendo problemas de conexión, pero da mucho gusto ver porque está aquí la presidenta del Congreso, está aquí los 5 integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y bueno, finalmente estas mesas técnicas tienen un criterio orientativo sobre lo que tenemos que hacer y me parece muy padre y que será una gran herramienta para efecto de la siguiente sesión de debate y deliberación. Entonces procedemos directamente a lo que sería el cuarto punto, la instalación de la mesa técnica para Pues analizar la institucionalización de guardias de seguridad a los exfuncionarios del Estado. Pues es que le diría, licenciado, creo que no necesitamos como tal quórum, como todas las mesas técnicas que hemos tenido en las demás comisiones. Ahorita creo que lo más valioso, lo más importante es escuchar la opinión que nos den las y los expertos en esta materia y con mucho gusto reunirnos a deliberar y a discutir estos temas. Perfecto. Adelante, presidenta. Tiene el control de la mesa. Ay, sí, no, ¿cuál control? Ese lo tiene el licenciado Guillermo Trejo, que además es un extraordinario personal técnico, un extraordinario compañero. Compañero, por favor, luego, si es usted tan gentil. Muchas gracias. Bienvenida, diputada presidenta. Bueno, explicaremos rápidamente cuál va a ser la dinámica de los trabajos de esta tarde. Mencionaré la semblanza de las personas expertas invitadas a esta mesa. Enseguida daré una brevísima explicación de la iniciativa que hoy nos atañe, en virtud de que todas y todos ya tienen previo conocimiento del tema de fondo. Después vendrá la etapa de la exposición de las personas expertas. Posteriormente vendrá una segunda ronda de participaciones, en donde se podrán realizar preguntas sin respuestas. Pero aquí sí les solicitamos muy atentamente que dentro de estas interrogantes como respuestas, pues no pasen más de 5 minutos. Para ello, tomaré el tiempo y faltando 30 segundos, abriré el micrófono nada más para hacerles de su conocimiento que tienen 30 segundos para concluir con la idea. Les solicitamos bueno, que sean comprensivos con el tiempo de todas y todos los que aquí nos acompañan. Y es por ello que, si me lo permite, diputada presidenta, iniciaré con la semblanza de cada una de las personas que aquí nos acompañan. El ingeniero Jorge Contreras Fornelli es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, egresado del IPADE de alta dirección AD2, miembro fundador y ex coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez,
miembro del Comité Ejecutivo de la Red Nacional de Mesas de Seguridad, presidente de Seguridad y Justicia AC-FICOSEC Zona Norte, miembro del Comité Técnico Estatal del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad y Justicia del 2013 a la fecha, miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua del 2010 al 2016, expresidente de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte AC y expresidente del Consejo Local de Coparmex Ciudad Juárez del año 1990 a 1992. También ha sido expresidente del expresidente, del Consejo Estatal de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua del 2011 al 2012, miembro fundador de Juarenses por la Paz, miembro fundador del Instituto Promotor de la Educación, miembro fundador y expresidente del Programa de Educación de Valores de 1994 al 2013, e invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad presidido por el Presidente de la República y miembro del Consejo Consultivo Citibanamex, por lo que le solicitaría abrir su micrófono para efectos de registro, ingeniero Contreras. Gracias, un saludo a todos. Gracias por la invitación, Geo. Muchas gracias, ingeniero. Enseguida tenemos al ingeniero Facundo Rosas. Él es egresado por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fue condecorado con la Medalla al Mérito Universitario al obtener el mejor promedio de su generación. También cuenta con 2 maestrías, una en Administración por la Universidad del Valle de México y otra en Seguridad Pública y Derechos Humanos por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. En el ámbito de seguridad pública y nacional, recibió capacitación en las academias del FBI y la DEA en Cuántico, Virginia, así como en centros de formación superior de España, Francia, Israel, Canadá, Colombia, Japón, Guatemala y Bolivia. A lo largo de 25 años, como servidor público, fue responsable de atender temas como terrorismo, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo de vehículo, tráfico de armas y contrabando, así como en instalaciones estratégicas y protección a funcionarios, candidatos, defensores de derechos humanos y periodistas. De 1999 al 2000 fue director general de terrorismo en la Policía Federal Preventiva y responsable del Grupo de Coordinación para la atención de instalaciones estratégicas, además de impulsar los grupos de coordinación interinstitucional en materia de seguridad en las 32 entidades federativas. En 2008 se desempeñó como subsecretario de Estrategia de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y fue responsable del diseño y puesta en marcha de las unidades especializadas en combate al secuestro en todo el país. Entre el 2009 y 2012 fue el primer comisionado general de la Policía Federal. Simultáneamente, fungió como secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y secretario ejecutivo de la Comunidad de Policías de América, por sus siglas, Ameripol. Del 2010 al 2012, atendió directamente el problema de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco de la estrategia Todos Somos Juárez, donde desarrolló el modelo de participación ciudadana conocido como mesas o mesa de seguridad. Ingeniero Facundo Rosas, bienvenido. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y vamos a aportar lo que en estos años hemos podido aprender, sobre todo con ustedes allá en Chihuahua. Muchas gracias. Enseguida nos acompaña la doctora María Eugenia Suárez de Garay. Ella es comunicóloga por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestra en Antropología Aplicada y doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1994 ha sido profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, donde fundó junto con otras investigadoras el Centro de Estudios de Género. También en esta universidad se ha desempeñado en el Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza y actualmente es profesora investigadora titular del Departamento de Estudios en Educación. Desde 1990 hasta 2009 también se desempeñó como profesora titular del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es también profesora externa del doctorado en Cultura del Colegio de la Frontera Norte Tijuana. Se ha especializado en los estudios de género y desde 1996 también se ha especializado en los estudios policiales, específicamente en temas relacionados con culturas policiales, transformación de las organizaciones policiales, procesos de reforma policial, seguridad ciudadana y prevención de las violencias y el delito. Actualmente es responsable del proyecto de investigación de los laberintos de la violencia institucional en la atención policial a mujeres receptoras de violencia de género, relatos, conversatorios y diálogos desde múltiples voces. Asimismo,
participa como parte del equipo coordinador del proyecto colectivo Procesos Colaborativos en Respuesta al Crimen y la Violencia Crónica en México. Ha participado activamente en la iniciativa investigativa de Justicia Barómetro, liderada por el equipo del Proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, California. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Investigación Justicia Barómetro, agentes del Ministerio Público, defensores y jueces penales en distintos estados de México. Durante 2019 al 2020, colaboró con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia del Gobierno del Estado de Jalisco, como coordinadora académica del programa de formación en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para el Estado de Jalisco. Del 2007 a julio de 2009, fue presidenta del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana del municipio de Guadalajara. En 2009, el gobierno del Estado de Jalisco, a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres, le otorgó el reconocimiento de Jalisco a la mujer más destacada en el ámbito de la seguridad. De junio del 2009 a octubre del 2010, se desempeñó como directora general de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación en México. Muchas gracias, doctora. Muy amable por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias al Congreso de Chihuahua por invitarme. Gracias, doctora. Enseguida nos acompaña Sergio Ochoa Muñoz. Él es licenciado en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Finanzas por el mismo instituto y maestro en Alta Dirección de Empresas por el IPADE. En 2003 fundó Blue Empire, corporativo empresarial enfocado en los ramos financieros, inmobiliarios y manufacturas. Ha colaborado como consejero de organismos empresariales educativos como Coparmex y Canacintra Chihuahua, Tecnológico de Monterrey, Universidad La Salle y Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, ACE. Fue presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, del Instituto de Formación Integral de Chihuahua, secretario técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Chihuahua. A partir de febrero de 2020, es presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Diputada Bujanda, muchas gracias. Y Ficoseca, a sus órdenes. Gracias por incluirnos. Bienvenido. También nos acompaña el doctor Álvaro Vizcaíno Zamora. Él es abogado penalista con 3 décadas de experiencia profesional en las distintas vertientes de la seguridad y la justicia penal. Es licenciado en Derecho, maestro en Comunicación Social, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho con mención por la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios de posgrado en Sistema Penal Acusatorio por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de Chile. También dentro de su trayectoria profesional destaca la postulación por el presidente de la República Mexicana y posterior ratificación por parte del Senado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cargo que desempeñó de 2015 al 2018. En dicha posición fue responsable de administrar los recursos federales destinados a fortalecer los sistemas de seguridad y justicia penal de entidades federativas y municipios. Cuenta con 25 años de experiencia docente. Es profesor titular de Teoría del Delito de la Universidad Panamericana, impartiendo dicha cátedra a 14 generaciones de alumnos. También es profesor de la nueva maestría anticorrupción de la Facultad de Gobierno y Economía. Además es profesor de Teoría del Delito de la maestría en Ciencia Jurídico Penal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, por sus siglas, institución que le distingue como investigador invitado. Entre muchas otras menciones que obviaré en virtud del tiempo que hoy nos atañe para ir directamente al tema que nos comulga. Doctor, bienvenido. Creo que salió el doctor Vizcaíno, pero quería pedirle un favor bien grande, perdón por interrumpirlos, compañeras, compañeros, pero la doctora María Eugenia Suárez tiene un compromiso ahorita, está trabajando temas justamente con una reunión también de este tipo en Jalisco.
Entonces quisiera ver si es posible, si ustedes nos lo permiten. Bueno, dado el nivel, de verdad, se los digo así en serio, traemos consultores y personas muy, muy pro. Me gustaría pedirles, por favor, si podemos ser tan gentiles de cederle el uso de la voz a Maru Suárez de Garay para que nos haga favor de exponer brevemente y que pueda ella retirarse al siguiente compromiso. Como bien reseñó usted en su semblanza, ella se encuentra trabajando actualmente temas de seguridad y justicia en Jalisco como en Tamaulipas. Adelante, doctora, la escuchamos. Bueno, gracias de verdad, porque ya como dice la diputada, estamos trabajando muy, muy intensamente Jalisco en estos momentos. Yo celebro que haya abierto Enrique Galindo con estas precisiones que hace sobre los mecanismos de protección. Y yo quisiera dejarles también otro eje, digamos, de reflexión y de análisis que me parece fundamental y que tiene que ver justamente con aquellas personas, aquellos sujetos que desempeñan el importante rol de guardias y escoltas de funcionarios de alto nivel. Ustedes lo saben mejor que yo, la percepción de inseguridad y la inseguridad en sí misma experimentada en los últimos años en México ha crecido y con ella la sofisticación de las diferentes formas del crimen y sobre todo la falta de capacidad en muchos sentidos del Estado para hacer frente a los delitos y garantizar la seguridad. Ello ha obligado a que personas que por circunstancias de su profesión o actividad laboral, como son los funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de gobierno, pues son perseguidos por los grupos al margen de la ley. Incorpora muchas veces nuevos mecanismos de protección con recursos humanos y sobre todo con medios tecnológicos. Lo que ha hecho, sobre todo, que a su vez se genere una fuerte necesidad, o al menos así lo pienso yo, una fuerte necesidad de capacitar y formar de manera especializada a los guardias y escoltas de este tipo de personas para que sean cada vez más competentes y que pueda ser una respuesta al desafío que representa no solo la creciente demanda de seguridad a nivel nacional que supone el incremento y sobre todo pues la especialización de la delincuencia. De acuerdo con la situación planteada anteriormente, pues no dudo, o más bien no quisiera dudar, aunque no lo sé de cierto, se hayan hecho esfuerzos significativos por orientar y exigir la capacitación y formación especializada del personal que se le ha comisionado como escoltas de altos funcionarios. Sin embargo, estos esfuerzos no parecen quedar tan claros y resultan inferiores a las expectativas que la seguridad de estos funcionarios, que ya lo decía el propio Enrique, pueden llegar a demandar o que demandan cuando ya no están en funciones. Se puede constatar muchas veces la debilidad del sistema de capacitación, formación de estos agentes policiales o escolta cuando hablamos de la comisión, no de la profesión como tal. Es decir, a lo largo de todo el documento que ustedes nos proporcionaron hay una reiterada expresión de comisionar agentes policiales, ¿no? Por eso digo que no hablamos de una profesión como tal, es decir, que carece de profundidad, que carece de los controles respectivos en el ejercicio de esta función específica y que no se tiene en cuenta un contexto criminal que día a día se agrava demandando un nivel de capacitación científica, técnica y operativa que esté trabajando, que este trabajo, demanda para quien la ejerce, aunque sea de forma temporal, ¿no? Que eso también está muy presente en la propuesta y la iniciativa de ley. En este sentido, creo que la protección de los altos funcionarios o exfuncionarios requiere de guardias y escoltas con una capacitación idónea, especializada y suficiente que garantice una respuesta con los más altos niveles de eficiencia
sobre todo técnica, como ya lo decía Enrique, y de profesionalismo, con una vocación que vaya potenciando el gusto para desempeñar de una forma eficiente las tareas y los derroteros propuestos, con un pensamiento proactivo y una preparación psicológica que le permita ver con anticipación, aplicando la prevención, la previsión, la planeación de acciones a tomar para contrarrestar muchas de las amenazas que pueden resultar del riesgo asumido por efecto de las múltiples actividades que realiza o ha realizado él o la funcionaria, y por esta razón él o la escolta de seguridad debe prepararse, a mi juicio, física y psicológicamente, prácticamente cada mañana para reaccionar ante cualquier posibilidad de agresión o ataque. La actitud, la atención, el nivel de alerta, la mentalidad de avanzada son vitales en esta profesión, así como la capacidad de ver más allá, registrando su entorno mediante la observación, la descripción, aplicando la prevención, de modo que se adelante a identificar los riesgos y posibles amenazas, caracterizando, describiendo o dibujando un elemento, una escena o incluso una persona para evitar la gestación o la materialización de un daño. Esta es una comisión, como se le llama o como se le ha llamado en esta iniciativa, muy exigente, que se puede comparar, valga esta comparación, con la casi de los deportistas, los artistas y los actores, quienes están limitados en un sinnúmero de requisitos, como es reunir unas condiciones excepcionales que solo se pueden cumplir según el estado de salud y hasta máximo una determinada edad. Es decir, hay que considerar que en las instituciones de seguridad en México prevalecen problemáticas de salud bastante preocupantes. Quienes por sus limitaciones de salud, por ejemplo, padecen de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencias cardíacas, trastornos del estado de ánimo, limitación en la movilidad de una o ambas manos, limitación en la capacidad visual o incluso auditiva, limitaciones en el sistema nervioso muscular, entre muchos otros, no pueden estar comisionados a una labor de esta naturaleza. Habría en ese sentido, y dejaría también como preguntas para reflexiones, que, bueno, la Comisión de Seguridad en el Congreso pues pudiera también pensar y reflexionar. ¿Cuáles son hoy los requisitos para que un agente policial sea comisionado como escolta en nuestro país? ¿Habrá el requisito de realizar algún curso previamente, o cualquier agente que haya cumplido con la capacitación reglamentaria puede cumplir con dicha comisión? Es decir, sería otra pregunta, ¿se tiene la seguridad de que no se está dejando abierta la posibilidad de que agentes policiales no confiables aprendan el manejo de las armas, las tácticas o técnicas de protección a funcionarios o exfuncionarios? Si no tenemos claras las respuestas a estas preguntas, podemos deducir que no hay personal calificado y confiable para desempeñar no la comisión de escolta, sino la profesión de escolta. En mucho porque no hay, desde mi perspectiva todavía, la capacitación especializada necesaria que permita, sobre todo, aterrizar a la realidad de los múltiples escenarios que pueden llegar a presentarse en un momento de inminente peligro, ya sea porque hay un intento de secuestro o un ataque de armas de fuego, y en segundo lugar, porque no hay una exigencia de unos requisitos mínimos para que las personas accedan a dicha capacitación. Estos requisitos, creo, deben centrar en la experiencia comprobada sobre el manejo de las armas, el manejo de vehículos, y no haber tenido, por supuesto, antecedentes penales, entre otros. Pero sobre todo, creo que la capacitación debe estar enfocada a crear en el hombre o la mujer de seguridad el hábito y la disciplina de autocapacitarse, reitero, ya lo decía antes, y procurar la mejora continua de sus competencias con capacidad para realizar un análisis de riesgo cada mañana de acuerdo con las experiencias vividas, por ejemplo, un día anterior, ¿sí? Evaluando las múltiples novedades que se pueden presentar en el día a día
y en su rutina diaria incorporar, por ejemplo, el hábito de la lectura, que tampoco es tan común en el mundo policial. La práctica, por ejemplo, desde del desenfunde rápido o del tiro seco, en busca sobre todo de fortalecer la efectividad en el momento de neutralizar una amenaza. Se debe, creo, también incorporar la capacitación en técnicas de defensa personal, test de resistencia y entrenamiento físico como una disciplina a practicar todos los días. Conocer, por ejemplo, de primeros auxilios y protocolos en caso de que él o la funcionaria o exfuncionario sufran algún accidente. Debe contar también con un conocimiento suficiente que le permita actuar como primer respondiente en un momento determinado y pues ser capaz también de redactar informes de forma permanente de toda novedad o actividad sospechosa, entre muchas otras cosas. Por todo lo anterior, y para cerrar, quiero decir que el nivel de formación debe de permitir al escolta adquirir un conocimiento pleno del riesgo que voluntariamente va a aceptar, la responsabilidad legal y penal que asume cuando es comisionado a proteger la vida de otra persona. En consecuencia, pues todos los procesos de formación que requieren pues de la implementación de una metodología académica necesaria que conduzcan a la dignificación de la profesión de guardias o escoltas de tal forma pues que articule una cadena productiva de la vigilancia y la seguridad para preservar el derecho a la vida de otros. Dejo esto como reflexión y ojalá que se retome, que no nos quedemos nada más pensando en el mecanismo, sino en aquellas personas que tienen el objetivo fundamental de llevarlo a la práctica, además de las direcciones y las áreas más especializadas que proveen de análisis, pero que también, digamos, las personas, los guardias mismas, los escoltas, sean partícipes de estos procesos, digamos, de desarrollo profesional y de formaciones especializadas que son tan urgentes para enfrentar los escenarios que tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctora Suárez de Garay. Gracias de verdad por la generosidad de otorgarnos su tiempo y de poner los puntos sobre la I en un tema fundamental, que es la dignificación y la capacitación del personal especializado en realizar estas tareas. De verdad, muchísimas gracias y un gusto. Gracias. Ahora que me queda un ratito antes de irme. ¿Sí? Gracias. Gracias. Licenciado Trejolo, luego, está por ahí, no lo veo. Diputada, con su permiso. Ah, perdón, dele, perdón, se me perdió, es que son muchas ventanitas, licenciado. Ya por último, nos acompaña el doctorante Guillermo Alberto Hidalgo Montes. Él es consultor en seguridad pública. Cuenta con maestría en psicología jurídica y criminología por el Instituto Universitario de Puebla, maestría en seguridad pública y ciencias policiales por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Penales. Es doctorante en seguridad pública, procesamiento penal y política criminal por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales. Es especialista en uso legal de la fuerza policial, administración policial, análisis criminal, manejo de pandillas, inteligencia policial, prevención del delito, equipos especiales y tiro policial. Ha laborado en las siguientes policías: Policía Fiscal Federal del Estado de Puebla, del Estado de Puebla, ha sido director de la Policía de San Andrés Cholula, subdirector de la Policía de San Pedro Cholula, Grupo de Inteligencia de la Policía Estatal, instructor de la Policía Municipal de Puebla Capital, Consejo Estatal de Seguridad, director de la Academia de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Puebla. En el Estado de Hidalgo, dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ha sido en el Estado de Guerrero asesor del área de seguridad pública del Secretariado General de Gobierno, rector de la Universidad Policial del Estado de Guerrero. En cuanto al Estado de Baja California, ha sido docente de la Academia de Seguridad Pública del Estado. Respecto a la Ciudad de México, ha sido coordinador general de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Actualmente se encuentra laborando como consultor en seguridad
perito en el área de delincuencia organizada y pandillas en el estado de Arizona, perito en uso legal de la fuerza en Baja California, como director del Instituto de Formación Profesional del estado de Hidalgo. Doctor Guillermo Hidalgo, bienvenido. Muchas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes y lo que podamos apoyarle. Digo, a fin de cuentas todos somos mexicanos y debemos de replicar buenas prácticas como esta. Sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Diputada presidenta, el punto que continúa es una explicación de la iniciativa. Sin embargo, veo que todas y todos estamos contextualizados. Entonces, si me permite omitirlo y pasar directamente a los comentarios de los expertos. Yo sí lo considero bien, no sé cómo lo consideren mis compañeros y compañeras, creo que ha sido ampliamente conocido, está publicado incluso en la página del Congreso. Si les parece bien, creo que nos ayudaría mucho, sobre todo el escuchar el punto de vista de las y los expertos. Gracias. Pero me gustaría saber qué opina. De la Rosa. Por mí, adelante, pero no quiero pasar la oportunidad de saludar a Facundo y a María Eugenia, que estuvieron muy cerca de nosotros en la recuperación de Juárez. Un abrazo a ambos. Gracias. Saludos, Facundo. Muchas gracias, doctor de la Rosa. Igualmente para todos los que están conectados, los colegas y los diputados. Entonces, en virtud de ello, diputada, me están solicitando el uso de la palabra el ingeniero Facundo en una primera intervención. Quien guste, me puede ir solicitando la palabra e iré anotando la lista de oradores. Enseguida, Alberto Hidalgo. Adelante, ingeniero Rosas, tiene el uso de la palabra. Cómo no, nuevamente buenas tardes a todos. Allá todavía tienen buena luz, aquí estamos ya empezando a tener un poquito menos. Voy a ser muy concreto, abordaré 5 puntos, aprovechando lo que ya dijo en su momento el excomisionado Enrique Galindo Ceballos y también lo que ya comentó hace un momento la doctora Suárez. Esos puntos, pues solamente los abordaré de manera muy concreta para enfatizar en aquellos otros que me parece que son muy importantes para esta iniciativa que están en este momento dando forma. El primero tiene que ver con el origen de los riesgos. ¿Por qué se le tiene que dar a un funcionario de nivel de gobernador o incluso como algún integrante de su gabinete, por qué tendría que dársele seguridad? Ya lo comentaron hace un momento de manera muy sucinta. Abordaré algo que no se comentó, pero creo que es la razón fundamental por la cual se le debe dar seguridad a una persona que tomó decisiones que afectaron intereses. Intereses desde legales hasta ilegales, aquellos que salen de las reglas del juego. El origen de los riesgos es diferente para las personas que toman decisiones a nivel ejecutivo y nivel operativo. En una división más fina, pues ahí tendríamos que dividirlos en una cuestión personal, aquello que es inherente a la persona, la cuestión institucional, que creo es la que nos convoca a esta mesa. Otro tipo de figuras serían los defensores de derechos humanos, como el propio doctor de la Rosa Hickerson, los periodistas y las personas que por su actividad económica también corren algún riesgo. Desde luego que aquí nos concentraremos preponderantemente a la cuestión institucional, el por qué un jefe del Ejecutivo estatal debe recibir seguridad después de haber terminado su periodo como gobernante. Es indudable que esto ha sido motivo
de discusión, si me lo permiten, de jaloneos en el ámbito político y hemos pasado inadvertidos aquellos riesgos que se deben atender porque puede estar en juego la vida de la persona o aquellas que están próximas a él. Si hablamos ahora solamente de quien haya desempeñado un cargo en el gobierno, tendríamos que ver la naturaleza de la actividad que desempeñó. Por supuesto, la más amplia es la que tiene que ver con las funciones de gobernabilidad, aquellas que van de la mano con la toma de decisiones desde las más básicas hasta las más complejas, porque hasta ahora lo que hemos observado, lo que la gente opina, comenta en todos los corrillos, es el tema de la seguridad. Creo que hoy uno de los temas que más interesan a la ciudadanía es el de la seguridad. Y bueno, si alguien desempeñó funciones de seguridad, por supuesto que se tiene que evaluar el riesgo que corre para en función de ello determinar si se le asigna o no un servicio de protección, un servicio de seguridad o de escoltas, como coloquialmente se dice. Lo primero que habrá que hacer, como ya lo comentó la doctora Suárez hace un momento, es dignificar la labor de los efectivos que se dedican a salvaguardar la vida y los intereses de las personas. No podemos seguir en el terreno despectivo, no podemos seguirles denominando de manera degradante como guarros. El servicio de seguridad, el servicio de escoltas en países del primer mundo es altamente satisfactorio, es de lo mejor, son labores que se les asignan a personas que son aptas y que están capacitadas. Un elemento de seguridad no puede denigrarse a la labor de cargar un portafolio, de cargar un saco, de hacer el mandado, de llevar a los niños a los antros, a los jóvenes a los antros, o de ir por las prendas a la tintorería. Es una labor importante y como tal se le debe dignificar. No solamente lo que exija el elemento de seguridad, sino de quien es el actor principal. Así como hay dichos de que todo se parece a su dueño, hablando de seguridad, los elementos se comportan en función del actor principal. Si el actor principal lo sacan a las 4 de la mañana, como se dice coloquialmente, de aguilita de un antro, van a hacer lo mismo y su función se va a un nivel que pone en vulnerabilidad al actor principal, al principal como se le denomina en cuestiones técnico-operativas, al que se le ha asignado. Entonces, el trabajo de los elementos de seguridad debe ser dignificado, debe ser bien remunerado para que pueda ser reconocido. Una persona, y les hablo porque me ha tocado estar en las dos caras de la moneda. Uno, siendo servidor público al que por necesidades del servicio tuvo que disponer de seguridad en un número, yo considero, reducido para el nivel de riesgo. Y me tocó también asignar el número de escoltas, elaborar las agendas, los análisis de riesgo para integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional y del gabinete en el estado de Puebla, donde me tocó ser secretario, en Chihuahua, donde me tocó también estar en la mesa de seguridad en los tiempos en que se le asignó al doctor de la Rosa Hickerson, que es una persona de veras muy respetable y sobre todo que entiende las reglas del juego de este tema. Pero también me tocó
a algunos dignatarios cuando vinieron al país, a funcionarios de alto nivel operativo y también en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Me regreso a alguien que también requiere un servicio de seguridad, a los legisladores, de los que nos están escuchando, porque como se dijo anteriormente, ellos también toman decisiones que están vigentes, que permanecen vigentes durante el tiempo de su desempeño como diputados, como senadores, en su caso. Solo que también en términos despectivos, pues en algún momento se ha tratado de restarle importancia cuando un legislador trae seguridad. ¿De qué manera? Bueno, pues tratando de minimizar su responsabilidad y también por parte de los elementos de seguridad, yo diría que pervirtiendo la función. De pronto, como el legislador normalmente tiene actividades de tiempo completo, pues hay espacio para que esta gente se salga a hacer de las suyas. ¿Es importante que tengan? Claro que sí. ¿Toman decisiones? Por supuesto. ¿Afectan intereses? También. Y la duración, el número, eso es harina de otro costal y también lo comentaré brevemente. Otros actores que necesitan también seguridad son los que procuran justicia en el nivel estatal y en el nivel federal. Y por supuesto, los que administran justicia. Me refiero a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque toman decisiones que si bien no son operativas, sí afectan intereses, afectan negocios, afectan vidas. Y si no están a veces debidamente sustentadas o de pronto hay alguna tergiversación, pues terminan siendo riesgos. En un tercer punto, abordaré rápidamente qué es lo que de pronto implica un mayor riesgo para un servidor público, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o del Judicial. Cuando un funcionario se aparta de las leyes o de las reglas, las normas, incluyendo las no escritas, corre un alto riesgo. No por su sola investidura de gobernador, de secretario, de diputado, de juez, de magistrado. No. Tiene que ver el nivel de afectación. Visto de esta forma, yo les puedo decir, y esta mesa creo que es un foro idóneo, es que si el servidor público se aparta de lo que marca la ley y transgrede la delgada línea que separa lo institucional de lo personal, ahí es donde corre riesgo. Un delincuente no te va a perdonar si le ofreces algo y no lo cumples. Ahí el riesgo es muy alto. ¿Qué otro? Una delación. Tampoco la perdona. ¿Qué más? Una traición. Tampoco la perdona. Y una deuda. A veces de dinero y a veces esas que dan título a las canciones, las deudas de honor. Y esto me ha tocado verlo, me ha tocado verificarlo de ambas caras de la moneda. Si un delincuente es perseguido conforme a lo que marca la ley, no hay una respuesta virulenta de regreso. Pero si se transgrede y se afecta el orgullo personal, ahí se puede estar firmando su sentencia de muerte. Y cuando alguien dice que va a cambiar su vida por la tuya, solamente espera el momento. No tiene vigencia. Esto se puede prolongar hacia adelante por tiempo indefinido. Y eso se tiene que tomar en cuenta cuando se asigna una escolta.
No puede ser por 6 meses, por medio año, por 1 año, 5 años, como decía el doctor Galindo. No, esto puede trascender hacia el futuro. Habrá que hacer el análisis de riesgo y ver qué tanto se afectó, qué tanto te apartaste. Para un servidor público, la mejor manera de cubrir, de proteger a su familia es haciendo bien su trabajo. De otra forma, 275 elementos de seguridad, como los que asignaron a un excomisionado nacional de seguridad, no van a ser suficientes. Imagínense, 275 elementos de seguridad, 70 vehículos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hoy todavía, para algunos exfuncionarios, se les asignan 75 elementos de marina. ¿De qué tamaño es el miedo? Pues, ¿qué hiciste? La seguridad depende de eso. Ya lo explicó hace un momento y quiero solamente puntualizarlo. Al Congreso le toca diseñar, proponer y que se pueda dar marcha hacia adelante del mecanismo, que se pueda aprobar el mecanismo, pero para completar esta labor se requiere un comité técnico, es decir, son 2 niveles, uno muy ejecutivo, jurídico, legislativo, que sería el mecanismo, y un segundo que es muy técnico, que es el que tiene que hacerse cargo del análisis de riesgo, de la asignación de los escoltas, los vehículos, la cantidad, la temporalidad, y no debe estar sujeto a vaivenes políticos, no puede estar sujeto a filias, fobias, a la víscera, a la emoción, a cuestiones que pueden afectar incluso a quien se oponga a ellas. No es una cuestión política. El tener seguridad forzosamente requiere un análisis objetivo, una cuestión más técnica, y en eso no se puede soslayar. No porque seas mi amigo te voy a dar 100 o porque seas mi enemigo no te voy a dar. Por supuesto, eso debe estar más allá y a lo mejor el mecanismo te da el marco jurídico, conceptual, pero quien debe aterrizar eso debe ser alguien o un esquema, mejor dicho, colegiado, donde converjan experiencias operativas, legislativas y cuestiones académicas. Entonces, me gustaría cerrar solamente en el aspecto de las reglas del juego. Cuando una persona, sea exgobernante o en funciones, se le asigna la seguridad, esta va acompañada de una serie de reglas del juego para el actor principal y para los elementos de seguridad. Hay cosas que ya no se pueden hacer. Hay cosas que se tienen que hacer con cuidado y el resto se debe hacer con normalidad. Hagamos un ejercicio. ¿Por qué a un futbolista se le prohíbe andar en bicicleta? Pues porque no es posible que una caída lastime brazos, piernas o alguna otra parte del cuerpo y no jugando fútbol. Por lo tanto, le dicen, a ver, tú no vas a poder andar en bicicleta, tú no vas a poder conducir a exceso de velocidad, tú no te vas a poder subir a una montaña rusa. Esas son las reglas del juego. Hay cosas que puedes hacer, hay cosas que ya no puedes hacer porque incrementas tu vulnerabilidad, y si la vulnerabilidad se une con la amenaza, se convierte en un riesgo, y el riesgo es lo que no debe correr. Por lo tanto, para un elemento de seguridad, no es que esté prohibido, es que no debe hacer una de las siguientes funciones. Primera, no cargar portafolios, no cargar sacos, no ir por la comida del gato, no ir a recoger las prendas a la tintorería, no cargar la sombrilla. Si el elemento de seguridad hace su función, vamos a poder trascender,
sino cualquier cosa te puede sacar del camino. Entonces, las reglas del juego son elementales y lo digo por experiencia. Hubo un compañero que al momento en que ingresó a su casa, adentro lo estaban esperando para matarlo. Si el jefe de escoltas hubiera llevado la mano derecha desocupada y la mano izquierda también, a ese señor que se estaba cuidando no lo hubieran matado. Pero en la mano derecha llevaba el portafolio y en la mano izquierda llevaba el saco. Dígame en qué momento pudo reaccionar. ¿Y cuál fue el saldo final? Pues que mataron a su jefe. ¿Y de qué sirvió tener una pistola en el cinto si las reglas del juego no las cumplió? Ah, pero ¿cómo da glamour? Hay gente que no trae escolta por necesidad o porque corre riesgos, lo trae por gusto, lo trae porque eso da glamour, porque eso en la gente, en la calle la gente te voltea a ver y eres el importante. Yo creo que un servicio debe ser discreto y a veces no quisiera uno traerlo porque acaba con tu privacidad, pero es necesario y esas son las reglas que se deben cumplir. Entonces, en síntesis, el actor principal debe asumir que ya no va a ser su vida igual. Hay reglas que cumplir. Por su parte, el elemento de seguridad tendrá que hacerse cargo de que esas reglas del juego se cumplan. En cuanto a la calidad, la cantidad, el marco normativo, pues una parte estará en el mecanismo, en el trabajo de ustedes y otra en esto que ya se propuso y que yo respaldo, la creación de un comité técnico que es el que determinará cuánto tiempo, qué debe disponer un equipo de salvaguarda para un funcionario o para un exfuncionario, cuántos vehículos, cuántas personas, y finalmente yo creo que sí, todos los gobernadores, más allá de que si son de un color o de otro, deben contar con seguridad. Eso nos va a acercar al primer mundo. Si no, nos estaremos yendo cada vez más a un tema que es reactivo, visceral, y eso no abona en cuestiones de seguridad personal. Sería cuanto, espero poder haber aportado elementos para esto que están construyendo. Muchas gracias, ingeniero. Tiene el uso de la palabra el doctor Hidalgo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. También, después de 12 años, ver otra vez al doctor de la Rosa Hickerson. Lo tuve el gusto de conocerlo en Mazatlán hace muchos años junto con el doctor Valenzuela. Miren, pues después de la vehemente participación del jefe Facundo, así como del jefe Galindo y también de la maestra María Eugenia, pues quedan muy pocas cosas que decir. Sin embargo, sí es importante puntualizar. Como bien comentó tanto la maestra María Eugenia como el jefe Facundo como el jefe Galindo, el menor de las broncas es el sistema, porque hay muchas metodologías que se pueden utilizar. El problema es el personal, es quién lo va a hacer. Por ejemplo, ustedes en el artículo 306, párrafos 2 dicen opinión fundamentada y motivada. ¿Quién la va a hacer? Es decir, dentro de la corporación tienen que generar una división especializada para ello, para que puedan garantizar el servicio profesional de carrera de los escoltas. ¿Por qué? Porque ahorita soy escolta, pero le hago la barba a mi jefe y luego le brinco a comisario y me brinqué toda la carrera policial, y cuando me reintegren a la corporación, todo el mundo me va a decir, oye, ¿y este vato qué onda? O sea, era policía y ahora es comisario, ¿qué pasó? ¿No? Yo no estoy tan de acuerdo con la maestra María Eugenia en algunas cosas. Por ejemplo, pues todos ya pasaron por el control de confianza. A fin de cuentas, existen 4 filtros. Uno de ellos es per se el control de confianza antes de la formación inicial. No podemos obviar que todo el personal tiene que tener una formación inicial normal. Sin embargo, el ser escolta es una especialización.
pero sí es importante que para que puedan cumplir con su CUP, que es el Certificado Único Policial, estos policías tengan, que van a ser exprofeso para escoltas, que tengan controles de confianza diferentes. Es decir, ustedes pueden hablar con su director del Centro de Control de Confianza y generar pruebas exprofeso para su profesión, que tenga que ver con la fuga de información. Eso es súper, súper importante. Incluso, pues ya lo mencionaba, el jefe Galindo comentaba que esa área no existe. Entonces, tienen que ustedes que generar esa área, pero no fuera de la policía, sino dentro de la corporación, pero que se dedique única y exclusivamente a hacer esos análisis de riesgo que puedan generar los mecanismos de profesionalización y capacitación constante a los operadores, pero ojo, también a los usuarios, porque como bien comentaba el jefe Facundo, si nosotros no capacitamos al principal, de nada sirve. Bajo una amenaza o bajo un enfrentamiento, la opinión del principal pasa a segundo término. Tienes que quedarte con los que saben. Entonces, no, es que vete por la otra calle. A ver, ¿quién lo está cuidando? ¿Usted o yo? Entonces, cállese y ahorita platicamos, ¿no? Digo, eso es lo que en verdad tiene que ocurrir. Incluso, a ver, ¿cómo van a escoger al personal? ¿Qué tipo de sangre tiene el principal? Bueno, entonces tienes que tener una escolta que al menos garantice que tenga su mismo tipo sanguíneo para que en caso de emergencia puedan llegar a urgencias. Es decir, es un poquito más allá de una especialización, porque a fin de cuentas, sí saben primeros auxilios, pero tienen que saber primeros auxilios de combate. Manejar heridas punzocortantes, manejar heridas, traumas de bala, tener kits especiales dentro de los vehículos. Eso es bien importante. Y pues aquí recalcar la cuestión de que comentaba el jefe Facundo. Es bien importante la capacitación al principal, pero también las medidas de contrainteligencia digitales. Porque puede decir el gobernador, ¿saben qué? Es que yo me cuido, mis redes sociales me lo administra una persona que está perfectamente asignada a ello, pero su hijo está sacando por Instagram y por Facebook todo lo que está haciendo, dónde está viajando. Entonces, ¿quién está generando la vulnerabilidad? Pues el morro, ¿no? Y eso por poner un ejemplo del gobernador, puede ser cualquier servidor público. Entonces, es bien importante eso. Cuando tú tienes un principal que sabe, por ejemplo, ahorita en mi trabajo actual, el secretario de Seguridad Pública fue mucho tiempo escolta. Está súper fácil para los escoltas porque prácticamente el principal se vuelve una fortaleza, no una debilidad, pero no todos tienen esa fortaleza, o no todos saben manejar un arma, o no todos les dan la importancia a los escoltas que como debiesen. Como bien comentaba el jefe Facundo, es mi cargador. Tráeme el garrafón. Oye, es que yo soy dama y tú eres un caballero y tienes que cargar las bolsas. A ver, señora, o la cuido o le cargo, pero las dos cosas no puedo hacer. Entonces, prácticamente, pues ya los tres que me antecedieron lo dijeron todo, pero sí es importante el anclarlo de una forma legal que realmente se especialice el escolta, que pueda cumplir con su carrera policial en especialización de escoltas y no lo tengan que estar moviendo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer en una alcaldía, 4 años soy escolta, luego soy comandante, luego en la que sigue me regresan como suboficial. Entonces realmente tu carrera policial nunca está garantizada y eso genera que te corrompas, eso genera que te vendas, eso genera incluso hasta deslealtades. En cambio, si ustedes generan dentro de la corporación una división exprofeso para ello, van a tener un mando bien establecido a quién establecer y de quién no dejarse acalambrar, que eso también es muy común en los escoltas. Eso era mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Si me permites. Adelante. Mira, yo quisiera, yo no soy un especialista en los temas de seguridad, pero me gustaría hacer una serie de comentarios. A mí me parece que lo más importante es que la seguridad no se debe politizar.
desgraciadamente se ha politizado y me parece que la seguridad debe caminar por un eje totalmente paralelo a la cuestión política, ¿no? Segundo, el darle seguridad al funcionario o que él sepa que va a contar con seguridad, le va a dar la confianza para hacer bien su trabajo. Y quiero compartirles, actualmente aquí y participa Gustavo conmigo en el Comité de Narcomenudeo aquí en Zona Norte, en Ciudad Juárez, y se creó un grupo muy focalizado para combatir este delito y de alguna manera se filtró la información y uno de los miembros que estaba en este comité, que trabajaba dentro de la fiscalía, intentaron matarlo, mataron a su guardia pensando que era él, ¿verdad? Esto es un hecho reciente. A mí en lo personal me tocó ser amenazado en la época del 2009 en Ciudad Juárez. Me vi en la necesidad de tener que contratar guardias y pagar guardias, que es un costo oneroso, y le compartí a Georgina y a Sergio, de esos dos guardias, de los guardias que teníamos, me mataron a dos. Entonces también no sabe uno en qué andan estas gentes, ¿no? Y esto lo que creo es que sí es una responsabilidad. O sea, tenemos que tener la certeza de que quien está con la responsabilidad de ser guardia es una gente que cumple con todos los requisitos y que tiene su certificado único policial, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante no solo pensar, o sea, no hay que pensar en las personas, yo creo que debemos de pensar en las responsabilidades. Aquí en la época más difícil, yo recuerdo, y tú te acordarás, Facundo y Gustavo, cuando hubo la reubicación de reos, bueno, el que era el director de nuestros penales venía llegando de viaje junto con su hijo y los mataron. O sea, hay riesgos, hay áreas que son de alto riesgo y mientras estas personas que están con esa responsabilidad no tengan la seguridad de que van a vivir el día siguiente, difícilmente van a hacer un buen trabajo. Hoy en Juárez traemos en el caso de los homicidios un 96% de impunidad. Seguramente el jefe de homicidios pues no tiene guardias. O sea, vemos los niveles de impunidad. Por otro lado, me parece que es muy importante también estar muy conscientes de la cuestión presupuestal, de los recursos con los que contamos como Estado. Hoy, por ejemplo, en el caso del área de homicidios, cada agente del Ministerio Público trae cerca de 600 carpetas de investigación. En violencia intrafamiliar trae más de 5,000 carpetas de investigación. Imposible hacer el trabajo. Entonces, también una realidad es cuál es nuestra situación que guarda la cuestión de finanzas y ser muy, muy selectivos a quién se le va a asignar seguridad. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Continúa el uso de la palabra. Quien quiera hacer uso de ella, adelante. Perdón, nomás no, y creo que también, perdón, no, se me olvidó hacer un comentario. Aquí está Gustavo de la Rosa, que en un momento también él fue amenazado y recuerdo, o sea, estuvo en riesgo su vida, inclusive tuvo que literalmente salir corriendo un par de días, pero aquí también yo quiero agradecer a la sensibilidad de Facundo que vio los riesgos y se tomaron las decisiones y se le dio la protección que Gustavo requería en ese momento y eso provocó que no solo no se hiciera para atrás Gustavo, sino que de una manera muy proactiva participó de manera clara y directa en denunciar abusos de policía, abusos del ejército, etcétera, ¿no? Entonces, es importante estar consciente de los riesgos que se corren cuando verdaderamente corren los riesgos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Eh, Perdón, diputada Bujanda, adelante. Muchas gracias, licenciado Trejo. De nueva cuenta, ya me va a soñar porque siempre se lo digo, pero de verdad, sí felicitarle y agradecerle por el profesionalismo con el que usted desempeña sus labores, sus funciones. Sí quiero agradecer de verdad a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Seguridad Pública. Me da mucho gusto ver que estemos los 5, que esté la presidenta del Congreso en esta mesa técnica. Es una iniciativa que efectivamente ha causado mucha controversia, creo que incluso más que el contenido, porque nos ha quedado muy claro
creo después de escuchar a los expertos, a los que de todo corazón les agradecemos muchísimo su presencia en esta mesa técnica, el que amablemente, y ahora sí que por amor al arte y por amor a los temas de seguridad y justicia, nos estén haciendo el favor de compartirnos sus experiencias, su conocimiento sobre este tipo de temas. Me parece que nos están dando un criterio orientador muy importante, muy fuerte, justamente para que no sea una cuestión casuista, para que lo que hagamos sea una legislación que esté apegada a derecho y que cuente con los requisitos técnicos que debe tener en cualquier parte del mundo. Me pareció muy claro. Me quedo de verdad con las observaciones tanto del maestro Galindo, el comisionado Facundo, de Alberto Hidalgo, de Maru Suárez, en el sentido de que lo que toca legislativo no es un tema grillo, sino es de verdad la creación de un mecanismo de análisis de riesgo que tendrá y de fijar, por así decirlo, los parámetros mínimos y dónde se va a encontrar. Ya será justamente la autoridad correspondiente que nosotros establezcamos, de acuerdo al caso concreto, el que tendrá que hacer los análisis respectivos. Y sobre todo me quedo mucho con algo que dijo Facundo. Nosotros a veces los políticos somos muy buenos para hablar de la dignidad de la persona humana y tenemos que empezar por nosotros cumplir con las reglas. Si somos los primeros que pedimos que se cumpla la ley, nosotros debemos de cumplir. Y el labor de un guardia y de una escolta es muy específica, es muy clara, y usted lo dijo, Facundo, con el caso en Puebla, no son carga portafolio ni cargatrajes, al contrario, las y los compañeros se meten unas santafriegas, de verdad, y requiere, lo sabemos, un adiestramiento, un equipamiento, un perfil psicológico, de eso nos hablaba también Maru, en específico para prestar la tarea. Entonces creo que nos llevamos aprendizajes bien importantes. En ese sentido, de verdad agradecerles. Por otro lado, bueno, pues yo me quedo también con mucho de lo que comentaba ahorita Jorge Contreras Fornelli. No podemos perder de vista que este tipo de cuestiones deben ser extraordinarias. El tema de la asignación de escoltas, bien lo decía Facundo, hay a quien siente que le da glamour, a quien los ha tenido o a quien los hemos tenido, como bien decía Facundo, sabemos que de hecho es bien molesto. O sea, no molesto en el mal sentido, o sea, pero tienes literalmente una persona que está detrás de ti todo el tiempo, se acaba tu privacidad, cuando verdaderamente es necesario. Y sobre todo me encantó esta observación que hacían ustedes en el sentido de cuando hablamos realmente de un riesgo, ¿no? Cuando se junta vulnerabilidad y amenaza. Entonces, en ese aspecto creo yo que las y los funcionarios públicos en activo y en retiro, pues tenemos que evitar a lo posible generar riesgos. Si ya es una persona sujeta a vulnerabilidad, pues no puede meterse en cuestiones que representen una amenaza. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí estamos hablando de recursos públicos, porque si a una persona le gusta meterse al antro, tirarse de paracaídas, correr el supermaratón de Boston, de Nueva York, pues le gustaba, ¿no? Porque si eres alguien sujeto a riesgos y pagado por el erario público, pues también debe de implicar una serie de comportamientos que permitan de manera objetiva la dignificación de la que hablaba Maru Suárez de Garay. Entonces, bueno, pues yo nada más de verdad agradecerles, creo que nos dejan una serie de conocimiento muy importante para poder hacer bien nuestro trabajo, agradecerles de todo corazón, primero que todo a mis compañeros y compañeras, el compromiso, sé que todos están bien ocupados y da mucho gusto saber que están todos aquí. A la presidenta del Congreso, Blanquis, gracias de veras por estar en esta mesa. A las y los expertos, en serio, muchas gracias. Son gente, ustedes escucharon los currículums, son gente con un alto nivel de preparación. Y entonces da mucho gusto saber que ahora sí que de manera voluntaria, e inclusive lo puedo decir sin remuneración, tan amablemente nos comparten sus conocimientos. Qué bueno, porque creo que este es el tipo de perfiles que deben de dar el criterio orientador para las siguientes sesiones de debate y deliberación. Nosotros somos finalmente una comisión legislativa que atiende un tema y debe de hacerlo con carácter técnico. Pero finalmente la decisión que se tome será tomada por el Pleno de los Diputados, en los que recae la representación popular. Compañero Hidalgo, lo leo y yo coincido con usted, y si no lo hace
debe de renunciar al servicio. Coincido. Quien efectivamente cae en esa hipótesis que comenta el maestro Facundo Rosas, de convertir en un riesgo su vulnerabilidad sumado a las amenazas, pues no debe tener el servicio. Creo que sí debe estar sujeto a ¿cómo se llama?, a un análisis objetivo de riesgos. Me gustó mucho esta parte de que no debe ser un tema politizado, porque está en juego también la seguridad. Creo que lo primero que persigue finalmente, que persigue la seguridad ciudadana es justamente el salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Escucharlo a usted, escucharlo al maestro Galindo, que hacen comentarios de, bueno, yo tuve a lo mejor servicio, pero ya no lo tengo. Entonces, fueron más que claros. Entonces, agradecerles de todo corazón, nos dan muchos elementos. Veo la participación suya, compañera Marisela, que nos comenta faltada la procuradora. Bueno, tuvimos 2 semanas abierto la posibilidad de presentar expertos, como todas las mesas técnicas, como en la justicia o en otros temas. Seguramente tendremos más sesiones. Creo que en esta ocasión pudimos coincidir o pudieron coincidir estos expertos con nosotros, pero seguramente podrán hacerse, escuchar otras expertos o expertas. Gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado La Rosa ha solicitado la palabra, también el ingeniero Facundo Rosas y la diputada Marisela Sáenz, en ese orden, si así me lo permite. Diputada La Rosa. Buenas tardes. Pues primero a los compañeros que estuvimos la experiencia en el 2010, 2009, 10, 11, 12. Agradecerles pues sus conceptos. Don Alberto, qué gusto. Hacía mucho que no lo veía. Es un placer encontrarlo. Pero como siempre en la mesa, a mí me parece que prácticamente ya tendríamos mucha información para que el inefable y el infaltable Guillermo Trejo nos preparara un primer boceto, porque realmente falta muy poco para el cambio de gobierno. Y sí es importante que cumplamos con nuestra responsabilidad en estas circunstancias. La realidad es que los exgobernadores y exfuncionarios, ellos han negociado en lo particular mediante una especie de solicitud de solidaridad o de relaciones gubernamentales, protección para ellos, pero a mí me parece totalmente incorrecto que así se hagan las cosas. Hay que tomar los acuerdos y emitir las leyes y reglamentos necesarios, y yo pienso que tenemos bastantes ideas para tener un primer bosquejo, y luego ya, como decía la diputada Bujanda, hacer un segundo, si es necesario, una segunda mesa técnica, o si con esto podemos tener un primer proyecto más concreto, más específico, más operativo, y compartirlo con los técnicos, y luego ya entrar a la revisión en la comisión. Y bueno, pues la política y los conflictos, la discusión pues va a hacerse en el pleno, pero bueno, ya ahí lo veremos, ¿no? Nosotros debemos hacer lo que debemos hacer lo correcto, debemos hacer lo que pensamos que es lo prudente, y actuar en consecuencia, sin interesar y sin importar opiniones, filias, fobias, conflictos. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces yo plantearía esta situación, y ver si nos podamos reunir ya con un boceto, las 10 líneas fundamentales que se han expuesto aquí, más lo que está contenido en la iniciativa. Esto es todo lo que quisiera yo
comentar, agradecerles a todos. Te agradezco, Jorge, tu presencia y tu participación y pues que sigamos en estas broncas, ¿no? Ahí estamos. Con la tristeza de siempre recordamos a alguien que nos hace falta. Jorge, un abrazo a todos ustedes, muchas gracias y para adelante, compañeros, para adelante que esto no espera. Gracias. Voy a tener que separarme porque tengo otra actividad, pero esta era mi opinión y con esta me quedo. Veré la grabación de lo que me faltó. Muchísimas gracias, Geo. Nos vemos, compas. No, gracias a usted, diputado La Rosa, gracias de verdad a todas y a todos, qué padre ha estado esta mesa, gracias. Gracias. Muy amable. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Facundo Rosas y posteriormente la diputada Marisela Sáenz. Solamente algunas anotaciones finales, Guillermo, Geo, todos. Uno, para ver de pronto el nivel de riesgo puntual, nada que se sobredimensione. Una anécdota de campo. Me tocó entrevistar, después de haber detenido a un secuestrador que había en su momento plagiado al dueño de uno de los hoteles más bonitos en Acapulco, el Princess, ese que parece pirámide. Y se tuvo que ir al final, después de que se atendió su caso, se tuvo que ir. Este secuestrador se movió de Acapulco a Chilpancingo. Cuando las condiciones no le favorecían en Chilpancingo, se fue a Morelos, se trasladó después del Estado de México y terminó en el Bajío, en Guanajuato. Ahí secuestró a un joven de ascendencia italiana, fue el último que llevó a cabo y previamente a su traslado al Bajío, asesinó a el papá de una víctima de secuestro que él mismo cometió. Cuando los datos se confrontaron con la realidad, cuando se hizo la entrevista, dijo algo que me parece muy importante que deben conocer ustedes y todos los colegas que están conectados. Puntualmente me dijo, dice, mire, sí maté al señor fulano de tal, que era el papá de una de las víctimas a las cuales yo secuestré. La razón es que se metió en aspectos personales. Dice, yo entiendo que la autoridad me persiga porque yo cometí una falta, violé la ley, cometí un secuestro, maté a una persona, eso fue lo que dijo, y si la autoridad me detiene, está en su derecho. Yo no voy a hacer nada en su contra porque ellos aplican la ley y a eso se dedican. Pero el papá de la víctima a la cual secuestré se estaba metiendo en el terreno personal, es decir, estaba buscando venganza y me andaba buscando. Y donde me encontrara, seguramente iba a ser yo la víctima. Lo iba a privar de la vida. Dice, ¿pero qué creen? A este señor se le olvidaba que en algún momento rompimos vidrios juntos. ¿Qué significa eso? Que por azares del destino, hoy era el gran empresario. El empresario gasolinero, el empresario de otros giros. Y yo seguía siendo un delincuente. Entonces, como me andaba persiguiendo para vengarse, yo me la adelanté. Para que no se le olvide que algún día rompimos vidrios juntos. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron un origen en común, pero sus caminos se diversificaron. En conclusión,
si se afectan intereses personales, el riesgo aumenta. Si son solamente cuestiones institucionales, el riesgo es menor o incluso no existe. Para quienes no lo entienden así, y esto va para el segundo punto, de pronto le ponen seguridad hasta el novio de la sobrina, hasta los nietos, y pues ellos, ¿qué riesgo corren? La mejor seguridad para tu familia es hacer bien tu trabajo. Decía el maestro Galindo hace un momento que a él le dieron 5 años de seguridad. A mí, él mismo me dio 6 meses. Y después de que en Puebla dejé de ser secretario, me dieron otros 6 meses. ¿Cuánto debería tener? No lo sé, pero hice bien mi trabajo. El día que me lo comunicaron, a través de los escoltas, porque ni siquiera tuvieron el valor de decírmelo de frente, el secretario que me sustituyó, lo encontré de pronto con su seguridad y con sus perros. Y le dije, secretario, me hubieras dicho de manera personal, yo no tengo problema alguno, pero aprovecho que te encuentro para agradecerte por 2 razones. Una, sé manejar. Y a partir de ahora yo voy a manejar. Siempre lo he hecho, pero lo voy a hacer con mayor razón. La segunda, no tengo miedo porque mi trabajo lo hice como marca la ley. Y a partir de ese momento no dispongo de escoltas, como tampoco dispuse de escoltas para mi familia, para mis papás, para mis hermanos, como de pronto se acostumbraba y se sigue acostumbrando, pero de manera velada. Como decía el doctor de la Rosa, bajo compromisos que quién sabe si rompieron vidrios juntos, no sé, pero ustedes tienen la oportunidad histórica de formalizar todo esto. ¿Quién sí, quién no? Si el gobernador sí, si el gobernador no, los del gabinete, los procuradores, fiscales ahora, los secretarios y otros funcionarios, incluyendo a los legisladores. ¿Quién sí, quién no? Ahora no es una cuestión de ocurrencia, es una cuestión formal. Yo creo que va por muy buen camino. Y el último apunte, puede ser útil. Hay muchos ex servidores públicos que fueron escoltas en la extinta Policía Federal, que no es cierto que está podrida, ¿eh? Hay elementos de escolta que hoy están desperdiciando su capacitación, su talento y su convicción. Hay muchos que se pueden recuperar y que fueron capacitados con altos estándares. Lo más importante de ellos es su lealtad, su amor a su trabajo, y a ellos les puedes encargar a tu familia, así, a tus hijos. Eso se los puedo garantizar, porque incluso en el último tramo de mi responsabilidad, mucha gente me dijo, oye, ¿cuánto cobra uno de tus escoltas? Porque yo quiero unos así, a los cuales le pueda dejar a mis hijos, a mi familia, y no me debo preocupar. Como esos hay muchos, ¿eh? Algunos están sobreviviendo y se está desperdiciando ese talento, esa convicción, porque de aquí para allá siempre se les trató como personas, siempre con un trato digno, y en reciprocidad ellos hicieron lo mismo, ofrendando su trabajo, ofrendando su vida misma. Por ahí se los dejo, puede ser de utilidad en esta coyuntura. Gracias. Gracias, ingeniero. Tiene el uso de la palabra la diputada Sáenz. Adelante, diputada. Muchas gracias, secretario técnico, y pues gracias a los que estuvieron aquí participando en la mesa técnica. Sin duda nos faltan todavía personas que deberían estar, como la exfiscal que le entregó precisamente al fiscal que está ahorita
al frente de la titularidad ahora sí que la Fiscalía del Estado, una mujer chihuahuense que no tiene seguridad hasta la fecha y que realmente la necesitaba, ¿verdad? Vimos que mataron a un hermano de ella inmediatamente de que dejó el cargo y nunca se vieron estos temas, nunca levantaron las manos las que tenían que levantarla. Y definitivamente, como usted dice, y lo dice muy bien, Facundo, el trabajo institucional de una persona es el que le lleva al fracaso o al éxito. Si lo hace personal y empieza a agarrar y hacer compromisos y dádivas, claro que eso lo mete en un riesgo y demasiado alto porque es la consecuencia de un acto. Pero bueno, yo creo que a esta mesa le falta, yo creo que debe ser más extensa, yo creo que aquí también deberían de estar fiscales que han pasado por este tema y que nos darían un panorama amplio de lo que realmente se necesita en cuanto a la seguridad, que sea una seguridad que realmente valga la pena en inversión, porque ese dinero que se va a destinar es en perjuicio del erario público de los municipios. Hasta ahorita yo no he escuchado que digan a cuánto asciende el monto, y cómo le van a hacer, de dónde lo van a sacar. Ese es un tema muy importante que debemos de tener responsabilidad y decírselo a la ciudadanía. Porque esto no es realmente lo que la ciudadanía espera. La ciudadanía espera que sean personas responsables chihuahuenses que conocen la seguridad y que la han vivido y que la han sufrido. Porque realmente ahorita en esta mesa hay mucha gente muy importante, pero que no ha estado al frente ni en los riesgos que conlleva la inseguridad que vivimos en el estado de Chihuahua, como está en Jalisco, desbordada, como está en Guanajuato, desbordada. También tenemos que decirlo. Entonces, sería muy importante, Presidenta, que hiciera una invitación más amplia. Sin duda alguna que necesitamos seguir escuchando a quienes sí realmente han pasado por estos temas y que han sido muy graves, porque hemos escuchado maestros, ponentes, que bueno, la cátedra es muy buena, pero la experiencia siempre se privilegiará y hará tomar decisiones que realmente sean de aplaudirse. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues de verdad creo que ha sido de verdad una gran mesa técnica. Yo de nueva cuenta quiero agradecer en serio a mis compañeras y compañeros el haber estado, el que esta comisión estuvieron todos los miembros de la misma, destacar de nueva cuenta el trabajo tan bien realizado de asesoras, de asesores en este tema. Felicidades, licenciado Trejo, felicidades, Alejandro, felicidades, Jocelyn, un extraordinario trabajo. Bueno, yo quisiera que a lo mejor partiéramos después de una reunión de la Comisión de Seguridad Pública para ver ahora sí que los detalles. No quiero dejar de agradecer también, además de los expertos, a ciudadanos muy comprometidos, a los presidentes de FICOSEC, a Jorge Contreras Fornelli, que innegablemente no se te puede negar tu compromiso y participación con el tema de seguridad, Jorge, desde la época más cruda en el estado. Gracias por estar aquí, gracias de verdad por todo tu acompañamiento. Gracias, Sergio, un gusto y un placer. Yo quisiera, si me lo permiten, si se fijan, saque anotaciones, por eso les comentaba en el chat de la comisión que de veras creía que son personajes los que tuvimos el día de hoy aquí, a los que de veras uno tiene que escuchar y aprenderles, porque son extraordinarios. Entonces, yo me quedaría con algunas conclusiones, tanto de las participaciones del maestro Alberto Hidalgo. Alberto, muchas gracias por tu participación. Te reconocemos como un experto nacional e internacional en uso legítimo de la fuerza, en el ejercicio de la función policial con derechos humanos. Facundo, pues híjole, ¿qué le puedo decir? O sea, usted tiene toda la carrera en inteligencia policial, conoce nuestro estado. Gracias, de verdad. Gracias al maestro Galindo, que estuvo con nosotros un ratito, a Maru Suárez de Garay,
que ahorita está trabajando 2 proyectos bien padres, uno de desaparición forzada en Tamaulipas y otro que tiene que ver justamente con las causales de la Comisión de Feminicidios en Jalisco, y siempre es una profesional. No creo que haya tesis profesional en este país que no cite alguna vez el libro de modelos policiales de Molovesnik y de Maru Suárez. Entonces, muchísimas gracias. Yo concluyo con varias cuestiones. Me gustó mucho esto a lo que nos conmina Facundo Rosas, que es la oportunidad histórica de formalizar un esquema técnico de evaluación de riesgos, un esquema técnico, un mecanismo técnico de evaluación de riesgos para funcionarios en activo y funcionarios que se retiren. Le agradezco mucho, Facundo, por esta combinación que nos hace. Segundo, en mis conclusiones serían, bueno, pues no dejar de vista esto que mencionaron de una u otra forma todos los que participaron, que el carácter de la ley es general, abstracto, impersonal. El segundo, que los escoltas, y que esto es importantísimo, el papel que jugamos las y los funcionarios públicos, debemos de tener siempre claro que son profesionales, pero sobre todo personas que han tenido una capacitación, un desarrollo de habilidades y destrezas para atender funcionarios o funcionarias en riesgo. No es una prestación laboral. La otra, que el riesgo es la suma de la vulnerabilidad personal más las amenazas. Entonces, debemos evitarlas, que eso también nos quede como lección. Que los funcionarios y funcionarias en activo debemos asumir nuestra vulnerabilidad, motivo por el cual en el análisis de riesgo se debe, en dado caso, determinar si se asignan o no escoltas, pero que esa asignación debe partir de riesgos personales, de riesgos profesionales y no personales. Me quedo con una cosa que me gustó muchísimo, la participación del doctor Galindo fue muy corta, pero de veras a mí me encanta por su brillantez de explicarlo lo complejo de forma simple. Me encanta lo que dijo, lo cito textualmente: el Congreso no debe definir números, si son 1, 2, 3, ni personas, sino debe definir un mecanismo y un área técnica que tenga la capacidad de definición del mismo y que esté blindada de injerencia política. Lo cito textual y se subirá la grabación de esta mesa. Me encantó también la frase de la mejor seguridad es haber hecho bien el cargo y conforme a la ley. Esta otra que comentaba Jorge Contreras Fornelli, los recursos son públicos, el erario es público, conformado por la contribución de todas y todos. Por lo tanto, la definición de cuántos, cuánto, cómo, y sobre todo este concepto de proporcionalidad que implica si vehículo blindado o no, si escoltas o no, y el número de los mismos o no, dependerá o debe depender de un análisis de riesgo objetivo. Yo en lo personal no tengo nada más que agregar, más que definitivamente dar las gracias por la oportunidad de escucharlos y escucharlas. Si no hay ningún otro agregado, comentario, nos despedimos de esta reunión, diputada presidenta. No sé si alguno de mis compañeros, compañeras, expertos, personas de sociedad civil organizada quieran realizar algún otro comentario, si hay algo más que agregar. Pues yo nada más felicitarte, Geo, por esta extraordinaria mesa. Ahí te lo había puesto también por los excelentes expositores y la expositora, y que sin duda creo que a las personas que no sabemos de este tema, que no conocemos, pues nos dio muchísima luz. A todos muchas gracias. Gracias, la verdad es que aquí, insisto, es de verdad esfuerzo conjunto. Les agradezco mucho a Ficosec, a Alejandro, a Jocelyn, a Guillermo Trejo, que la verdad siempre son personas con un profesionalismo y un talento extraordinario. Gracias, Geo. Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Bye, Facundo. Un gusto haberte visto. Blanquita. Muchas gracias. Bueno, diputada presidenta, entonces siendo las 6 de la tarde con 5 minutos, damos por concluida la reunión de esta mesa de trabajo. Gracias, gracias. Muy agradecido.